para que comencemos a adentrarnos ya en esa otra parte, la parte que no está contada en el Génesis, esa parte que no se enseña en el mundo religioso sobre Caín. Ujú. Ok, podemos empezar, Sí, de una ¿verdad? vez. Ok, yo voy a tratar de compartir aquí una imagen. eh, Déjame buscarla. Está aquí. No sé si la puedes ver. Sí, ahí se está viendo, claro. Ok, como les decía al principio, aquí lo primero que tenemos que aclarar es de que el personaje que se menciona como Jehová en los primeros capítulos de Génesis no es Jehová. Y esto lo dice la misma Biblia BTX4. Aquí estamos en el capítulo 3 de Éxodos, donde en el versículo 15, Moisés le pregunta o le dice al Elohim con el que él se encuentra. Recordemos de que en la Biblia o en la versión original o la versión oficial, ya Moisés había tenido varios encuentros con Jehová, ¿verdad? Era imposible de que en este texto él haga esta pregunta. Si ellos me preguntan, ¿verdad? Hablando del pueblo, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué les diré? Se supone de que ya lo sabía, ¿verdad? Entonces, sin embargo, aquí nosotros podemos ver de que él le pregunta, si ellos me preguntan, hablando del pueblo, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué les voy a decir? Moisés estaba en total desconocimiento de cuál era el nombre del Elohim que lo estaba guiando. Sí, la versión oficial dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová, he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Si tú te fijas, mientras que la versión oficial dice de que adquirió varón ¿cómo fue que dijiste? Por voluntad de Jehová he Por adquirido varón. voluntad. No, aquí dice de que fue por parte de Elohim. Y estamos leyendo, ¿verdad? No estamos interpretando nada, solo estamos leyendo. Ahora, vamos a ver y entender algo que se nos pasa por alto en la traducción. Y lo vamos a leer aquí. No sé si puedas ver que pasé Sí, a otra Biblia, ¿verdad? sí, ahí se Esta es ve. la Biblia interlineal del Antiguo Testamento, hebreo-español. Aquí podemos ver que está las letras en hebreo, aquí está la traducción en español, aquí encima hay unos numeritos que cuando los tocamos nos dice el significado de la palabra, ¿verdad? Vamos a ver el capítulo 4, versículo 1, y mira lo que dice. Y el hombre conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo ella, he producido hombre a Yahvé. Le he producido un hombre a Yahvé, ¿verdad? Podemos entender de que aquí aparece la palabra Yahvé porque si te fijas aquí arriba, la traducción es ¿de dónde? De la Reina Valera. De la Reina Valera. Ahora, como les había dicho anteriormente, cada numerito tiene un significado. El código 120, hombre, si lo tocas, ¿qué es? Adán. Adán, sí. ¿Qué cosa es Adán? Un ser humano, ¿verdad? Ahora, si vamos atrás, miren el código hombre que se le da a este hombre producido por Eva. Es el código 376, que es Ich. Aquí es traducido, entre otras cosas, como un ser existente. Según las mismas traducciones de Mauro Biglino, Paul Wallis, Enrico Baccarini, ellos dicen o redondean esta palabra Ich como individuo masculino. Hasta ahí vamos entendiendo. Hay una diferencia entre Adán y hay una diferencia entre este hombre. Sí, aunque en teoría deberían ser lo mismo, supuestamente. En teoría Me deberían ser llama lo la mismo. atención también que aquí en lo que nos está mostrando,
cuando dice que dio a luz a Caín y dijo, y entre paréntesis dice ella, porque lo que se entiende, por ejemplo, en la versión oficial, es que cuando dice y dijo, parecería que el que dijo eso fue Adán. Que dice, conoció Adán a su mujer Eva, es decir, están como relatando una acción de Adán, que fue conocer a su mujer Eva en en esa relación, ella concibe y dio a luz a Caín. Entonces, cuando dice, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón, aquí uno podría, parecería, ¿no? Que quien dice eso es Adán, pero acá en lo que tú nos estás mostrando, quien dice eso es Eva. Según el mismo Mauro Biglino, Enrico Baccarini y Paul Wallis, la palabra Ish solamente se utiliza para aquellos personajes que no son terrestres. Solo se utilizan para aquellos personajes que son ángeles, Elohim o híbridos. Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante.